Tenga pa' que se entretenga, de José Emilio Pacheco, con Irán Márquez, Valeria Salas, Iván Aloya y Jacob Gutiérrez. Estimado señor, le envío junto con estas líneas el informe confidencial que me solicitó. Espero que lo encuentre de su entera satisfacción. Incluyo recibo timbrado por 1,200, 1,200 pesos moneda nacional, que le ruego se sirva a cubrir por cheque, giro o personalmente en estas oficinas. Advertirá usted que el precio de mis servicios profesionales excede ligeramente lo convenido. Ello se debe a que el informe salió bastante más largo y detallado de lo que supuse en un principio. Tuve que hacerlo 2 veces para dejarlo claro, ante lo difícil y aún increíble del caso. Redactarlo, dicho sea entre paréntesis, me permitió practicar mi hobby, que consiste en escribir sin ningún ánimo de publicación, por supuesto. En espera de sus noticias, me es grato saludarle y ponerme a su disposición como su afirmo ISS. Ernesto Domínguez Puga, detective privado. Informe confidencial. El 9 de agosto de 1943, la señora Olga Martínez de Andrade y su hijo de 6 años, Rafael Andrade Martínez, salieron de su casa, Tabasco 106, Colonia Roma. Iban a almorzar con doña Caridad Acevedo, viuda de Martínez, en su domicilio, el ATI 36, Tacubaya. Ese día descansaba el chofer. El niño no quiso viajar en taxi. Le pareció una aventura ir como los pobres en tranvía y autobús. Se adelantaron a la cita y a la señora Olga se le ocurrió pasear al niño por el cercano bosque Chapultepec. Rafael se divirtió en los columpios y resbaladillas del rancho de la Hormiga, atrás de la residencia presidencial, Los Pinos. Más tarde fueron por las calzadas hacia el lago y descansaron en la falda del cerro. Llamó la atención de Olga un detalle que hoy mismo, tantos años después, pasa inadvertido a los transeúntes. Los árboles de ese lugar tienen formas extrañas, se hallan como aplastados por un peso invencible. Eso no puede atribuirse al terreno caprichoso ni a la antigüedad. El administrador del bosque informó que no son árboles vestuosos como los ahuehuetes prehispánicos de las cercanías. Datan del siglo XIX. Cuando actuaba como emperador de México, el archiduque Maximiliano ordenó sembrarlos en vista de que la zona resultó muy dañada en 1847, a consecuencia de los combates en Chapultepec y el asalto del castillo por las tropas norteamericanas. El niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me lo permite, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos. Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos, vio que ya eran las 2 de la tarde y debían irse a la casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana, inquieta porque el camino se habían cruzado con varios aspirantes a torero, quienes ya desde entonces practicaban al pie de la colina en un estanque seco próximo al sitio que se aseguró fue el baño de Moctezuma. A la hora del almuerzo el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas, ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita de paso el de un caracol. En ese instante se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro, y apareció un hombre que dijo a Rafael: Déjalo, no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos. Salió del subterráneo, fue hacia Olga. Le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga, tenga para que se le aprenda. Olga dio las gracias, extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario ni en la olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba: ¿Ahí vives? No, más abajo, más adentro. ¿Y no tienes frío? La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa. Mamá, ¿me das permiso? Niño, no molestes. Dale las gracias al Señor y vámonos ya. Tu abuelita nos está esperando. Señora, permítale asomarse. No lo deje con la curiosidad. Pero, Rafaelito, ese túnel debe estar muy oscuro. ¿No te da miedo? No, mamá. Olga sintió con gesto resignado. El hombre tomó de la mano a Rafael y dijo al empezar el descanso: Volveremos. Usted no se preocupe. Solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídalo mucho, por favor, se lo encargo. Según el testimonio de parientes y amigos, Olga fue siempre muy distraída. Por tanto, juzgó normal la curiosidad de su hijo, aunque no dejaron de sorprender el aspecto y la cortesía del vigilante. Guardó la flor y desdobló el periódico. No pudo leerlo. Apenas tenía 29 años, pero desde los 15 necesitaba lentes bifocales y no le gustaba usarlos en público. Pasó un cuarto de hora. El niño no regresaba. Olga se inquietó y fue hasta la entrada de la caverna subterránea. Sin atreverse a penetrar en ella, gritó con esperanza que Rafael y el hombre la contestaran. Al no obtener respuesta, bajó a aterrorizar hasta el estanque seco. Dos aprendices de toreo se adestraban allí. Olga les informó de lo sucedido y les pidió ayuda. Volvieron al lugar de los árboles extraños. Los torerillos cruzaron miradas al ver que no había ninguna cueva, ninguna boca ni ningún pasadizo. Buscaron a la gata sin hallar el menor indicio. No obstante, en manos de Olga está la rosa, el alfiler, el periódico y en el suelo el caracol y la ramita.
Cuando Olga cayó presa de un auténtico shock, los torerillos entendieron la gravedad de lo que en principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por teléfono desde un puesto a orillas del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. 20 minutos después se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposo de Olga y padre de Rafael. Enseguida aparecieron los vigilantes del bosque, la policía, la abuela, los parientes, los amigos y desde luego la multitud de curiosos que siempre parece estar invisiblemente al acecho de todas partes y se materializa cuando sucede algo fuera de lo común. El ingeniero tenía grandes negocios y estrecha amistad con el general Maximino Ávila Camacho, modesto especialista en resistencia de materiales cuando gobernaba el general Lazo Cárdenas. Andrade se había vuelto millonario en el nuevo régimen gracias a las concesiones de carreteras y puentes que le otorgó don Máximo. Como usted recordará, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho era el secretario de Comunicaciones, la persona más importante del gobierno y el hombre más temido en México. Bastó una orden suya para movilizar a la mitad de todos los efectivos policiales de la capital, cerrar el bosque, detener e interrogar a los torerillos. Uno de sus ayudantes irrumpió en Palma 10 y me llevó a Chapultepec, en un automóvil oficial. Dejé todo para cumplir con la orden de Ávila Camacho. Yo acababa de hacerle servicios de la índole más reservada y me honra el haber sido digno de su confianza. Cuando llegué a Chapultepec, hacia las 5 de la tarde, la búsqueda proseguía sin que se hubiese encontrado ninguna pista. Era tanto el poder de don Máximo que en el lugar de los hechos se hallaba para dirigir la investigación el general Miguel Z. Martínez, jefe de la policía capitalina, y el coronel José Gómez Anaya, director del servicio secreto. Agentes uniformados trataron, como siempre, de impedir mi labor. El agente dijo a los superiores el nombre de quien me ordenaba hacer una investigación paralela. Entonces me dejaron comprobar que en la tierra había rastro del niño, no así del hombre que se lo llevó. El administrador del bosque aseguró no tener conocimiento de que hubiera cuevas o pasadizos en Chapultepec. Una cuadrilla excavó el sitio donde Olga juraba que había desaparecido su hijo. Solo encontraron cascos de metralla y huesos muy antiguos. Por su parte, el general Martínez declaró a los reporteros que la existencia de túneles en México era solo una más entre las muchas leyendas que envuelven el secreto de la ciudad. La capital está construida sobre el techo de un lago. El subsuelo fangoso vuelve imposible esta red subterránea. En caso de existir, se hallaría anegada. La caída de la noche obligó a dejar el trabajo para la mañana siguiente. Mientras interrogaba a los torerillos en los separos de la inspección, acompañé al ingeniero Andrade a la clínica psiquiatra de Mixhuac, donde atendían a Olga los médicos enviados por Ávila Camacho. Me permitieron hablar con ella, y eso la quede en claro lo que consta al principio de este informe. Por los insultos que recibí en los periódicos, no guardé recortes, y ahora lo lamento. La radio difundió la noticia, los vespertinos ya no la alcanzaron. En cambio, los diarios de la mañana desplegaron en primera plana y a 8 columnas lo que a partir de entonces fue llamado el misterio de Chapultepec. Un pasquín ya desaparecido se atrevió a afirmar que Olga tenía relaciones con los dos torerillos. Chapultepec era el escenario de sus encuentros. El niño resultaba el inocente encubridor que al conocer la verdad tuvo que ser eliminado. Otro periódico sostuvo que hipnotizaron a Olga y le hicieron creer que había visto lo que contó. En realidad, el niño fue víctima de una banda de robachicos. El término traducido literalmente de kidnappers, que se puso en moda en aquellos años por el gran número de secuestradores que hubo en México durante la Segunda Guerra Mundial. Los bandidos no tardarían en pedir rescate o en mutilar a Rafael para obligarlo a la mendicidad. Aún más irresponsable, cierta hoja inmunda engañó a sus lectores con la hipótesis de que Rafael fue capturado por una secta que adora a dioses prehispánicos y practica sacrificios humanos en Chapultepec. Como usted sabe, Chapultepec fue el bosque sagrado de los aztecas. Según los miembros de la secta, la cueva oculta en este lugar es uno de los ombligos del planeta y la entrada al inframundo. Semejante idea parece basarse en una película de Cantinflas, El signo de la muerte. En fin, la gente halla un escape de la miseria, las tensiones de la guerra, la escasez, la carestía, los apagones preventivos contra un bombardeo aéreo que por fortuna no llegó jamás, el descontento, la corrupción, la incertidumbre, y durante algunas semanas se apasionó por el caso. Después todo quedó olvidado para siempre. Cada uno piensa distinto, cada cabeza en un mundo y nadie pone en acuerdo en nada. Era un secreto a voces que para 1946 don Maximino ambicionaba suceder a don Manuel en la presidencia. Sus adversarios aseguraban que no vacilaría en recurrir al golpe militar y al fratricidio. Por tanto, de manera inevitable se le dio un sesgo político a este embrollo. A través de un semanario de oposición, sus enemigos civiles difundieron la calumnia de que don Maximino había ordenado el asesinato de Rafael con objeto de que el niño no informara al ingeniero Andrade de las relaciones de su protector sostenía con Olga. El que escribió esa infamia amaneció muerto cerca de Topilejo, en la carretera de Cuernavaca. Entre sus ropas había una nota de suicida en el que precisamente estaba su remordimiento hacia el elogio de Ávila Camacho y se disculpaba ante los Andrade. Sin embargo, la difamación encontró un terreno fértil, ya que don Maximino, personaje extraordinario, tuvo un gusto proverbial por las llamadas aventuras. Además, la discreción, el profesionalismo, el respeto a su dolor y a sus actuales canas me impidieron decirle ante usted que en 1943 Olga era bellísima, tan hermoso como las estrellas de Hollywood, pero sin la intervención del maquinista ni el cirujano plástico. Tan esperadas derivaciones tenían que encontrar una hasta aquí. Gracias a métodos que no viene el caso de describir, los torerillos firmaron una confesión que aclaró las dudas y aló malicinidad.
Según consta en actas, el 9 de agosto de 1943, los salentes aprovechan la soledad del bosque a las 2 de la tarde y llaman la vista de Olga para montar la farsa de la cueva y el vigilante misterioso. Enterados de la fortuna del ingeniero, que hasta entonces había hecho esfuerzos por ocultarla, se proponen llevarse al niño y exigir un rescate que les permita comprar su triunfo en las plazas de toros. Luego, atemorizados al ver que pisan terrenos del impecable hermano del presidente, los torerillos enloquecen de miedo, asesinan a Rafael, lo descuartizan y echan sus restos al canal del desagüe. La opinión pública mostró credulidad y no exigió que se puntualizaran algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿qué se hizo de la caverna subterránea con la que desapareció Rafael? ¿Quién era y en dónde se ocultaba el cómplice que desempeñó el papel de guardia? ¿Por qué? De acuerdo con el relato de la madre, fue el propio niño quien tuvo la iniciativa de entrar al pasadizo. Y sobre todo, ¿a qué hora pudieron los torerillos destazar a Rafael y arrojarlo a los despojos de las Aguas Negras, situados en su punto más próximo a unos 20 kilómetros de Chapultepec? Sí, como antes he dicho, uno llamó a la policía y al ingeniero Andrade, el otro permaneció al otro lado de Olga, y ambos están en el lugar de los hechos cuando llegaron la familia de las autoridades. Pero al fin y al cabo, todo en este mundo es misterioso. No hay ningún hecho que pueda ser aclarado satisfactoriamente. Como tapabocas se publicaban fotos de la cabeza y el torso del muchachito, vestigos extraídos del canal de desagüe, pese a la avanada descomposición. Era evidente que el cadáver correspondía a un niño de 11 o 12 años, y no de 6 como Rafael. Esto sí no es un problema. En México siempre se busca un cadáver, se encuentran muchos otros en el curso de la pesquisa. Dicen que la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. Por ello, y por la excitación del caso, y sus inesperadas ramificaciones, se disculpará que yo no empezara por donde procedía, es decir, por interrogar a Olga acerca del individuo que capturó a su hijo. Es imperdonable, lo reconozco, haber considerado normal que el hombre le entregara una flor y un periódico y no haber insistido en examinar estas piezas. Tal vez un presentimiento de lo que iba a encontrar me hizo posponer hasta lo último el verdadero interrogatorio. Cuando me presenté en la casa de Tabasco 106, los torerillos, convictos y confesos tras un juicio sumario, ya habían caído bajo los disparos de la ley fuga. En Mazatlán intentaron escapar de la cuerda que iban a las Islas Marías para cumplir una condena de 30 años por secuestro y asesinato. Y ya todos, menos los padres, aceptaban que los restos hallados en las Aguas Negras eran los del niño Rafael Andrade Martínez. Encontré a Olga muy desmejorada, como si hubiera envejecido varios años en unas cuantas semanas. Aún con la esperanza de recobrar a su hijo, se dio fuerzas para contestarme. Según mis apuntes taquigráficos, la conversación fue como sigue.